Ahora de una manera muy resumida una aplicación bastante interesante de las redes neuronales multicapa de Deep Learning que se llama autoencoders. Los autoencoders son básicamente herramientas útiles para hacer control de calidad, o sea, para detectar errores. A veces la detección de errores o de observaciones atípicas, mejor dicho al revés, la detección de observaciones atípicas no necesariamente son errores, a veces son cosas interesantes. Por ejemplo, encontrar una acción que se comporta muy distinto al resto y que por eso nos permite compensar variabilidad, y eso cae en general bajo la égida de algo que se llama Novelty Detection. Pero en el fondo es la misma idea, y la idea es tratar de encontrar observaciones que sean atípicas. Entonces, tanto control de calidad como Novelty Detection son aplicaciones interesantes de esta herramienta que se llama autoencoders. Básicamente estos autoencoders funcionan con la lógica de comprimir información. Y entre otras cosas nos permiten, por ejemplo, graficar datos que viven en alta dimensión y que de otra manera sería imposible de graficar. Entonces, primero voy a mostrar un ejemplo de cómo sería una red, la arquitectura de una red que es un autoencoder, para que se entienda un poco la idea. Porque en el objetivo final de un autoencoder, y va a sonar extraño, pero yo sé que la primera vez que uno ve esta definición suena muy extraño, pero la voy a dar igual, es encontrar una representación de un dato. Si uno tiene un dato X, el input detrás de la red, lo que vamos a buscar es una red que cuando le apliquemos la red, esta F, que tiene un grado de complejidad acá, la idea de autoencoder es que cuando metemos un dato X, la salida de la red sea relativamente parecida a ese dato de entrada. O sea, estamos buscando un mapa, una función, que agarre X y básicamente devuelva algo muy parecido a X. Esto parece una tontería, porque uno dice, aplico la función de identidad y estoy hecho. ¿Qué sentido tiene esto? El sentido que tiene esto es que esta función f no va a querer reconstruir exactamente a x, sino que va a tratar de reconstruir lo más importante de x, los patrones subyacentes de x, y no solamente la señal y no el ruido. Pero es más fácil entenderlo con un ejemplo particular de una estructura de red neuronal multicapa que cumpla este objetivo, para después volver a repensar esa definición. Entonces, pensemos por un segundito que tenemos una red neuronal multicapa, donde tenemos una capa de entrada con 10 features. Imagínense cualquier fenómeno en el cual se midan 10 observaciones continuas, para hacerlo más fácil la idea. Yo en este caso lo voy a ejemplificar con una base de datos proveniente del ámbito de seguros, donde a las observaciones se les miden 10 atributos. Y tengo diferentes capas de neuronas que están marcadas acá. La entrada está marcada en verdecito, igual que la salida. Y como figuraba en la definición original, fíjense que la salida de la red tiene la misma dimensión que la entrada. Pero fíjense que en las capas intermedias, por ejemplo, tengo una primera capa de 64 neuronas, tengo una segunda capa de 16 neuronas, pero fíjense qué interesante, tengo una capa intermedia, la tercera capa oculta, que tiene solo 2 neuronas. Y después, esto no es necesario, pero a veces es interesante pensarlo así como una imagen en reflejo. Las neuronas que siguen a continuación de alguna manera representan la secuencia de las que vinieron antes, que es una capa de 16 y otra de 64, reflejando esto como un espejo, las entradas con la salida. Y después de esta última capa oculta, la quinta capa oculta de 64 neuronas, viene la capa de salida. Lo interesante de esto es, ahora pensemos un poquitito en el flujo de información. Imaginemos que acá entran 10 valores, recorren, pensemos por un motivo, por simplicidad, que los pesos están fijos, o sea que la red podemos hacer un forward pass hacia adelante, y cuando enchufamos 10 valores acá podemos ir calculando las activaciones de estas capas. Piensen que cuando llegamos a esta capa, la activación que genera esta capa ahora vive en dimensión 2. O sea, algo que arrancó estando en dimensión 10 pasa como un embudo a partir del cual, a partir de esta capa, hacia adelante, hacia la derecha, salen todo a partir de algo que tiene activación 2. O sea, todo lo que se genere acá viene de haber pasado por un filtro, que no filtro en el sentido de las convoluciones como vimos antes, un filtro en el sentido que reduce la dimensión fuertemente de una dimensión que era originalmente 10 a dimensión 2. Eso quiere decir que por más que yo después ahora vuelva como a expandir en las sucesivas capas,
mapas de activación que tienen dimensión más grande y después llega una salida que tiene dimensión 10, igual que la capa de entrada, para esta dimensión 10, para llegar a señales acá, tienen que haber pasado por este cuello de botella, en el cual teníamos una dimensión mucho más chica que la dimensión 2. Eso quiere decir que si yo logro representar a la mayor parte o a todos los datos de entrada que tienen dimensión 10 en su capa de salida de dimensión 10, relativamente, con relativa fidelidad en una estructura como esta, de alguna manera quiere decir que estos features de dimensión 10 pueden comprimirse en algo que tiene dimensión 2. Porque si no pudieran comprimirse en algo que tiene dimensión 2, yo no puedo reconstruir esta fase de salida que sea parecida a la fase de entrada.